millonario desconfiado decide poner a prueba a su empleada embarazada con una trampa que jamás olvidará. Pero lo que descubre en su habitación esa noche no era lo que esperaba, y su mundo se tambalea para siempre. El eco de los pasos de Eduardo Santillán resonaba en los pasillos de mármol de su mansión como el latido de un corazón solitario. A sus 45 años, este magnate de la construcción había aprendido que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Su fortuna, acumulada con sudor y sacrificio, se había convertido en una muralla que lo protegía del mundo, pero también lo aislaba de cualquier calor humano. La traición de su ex esposa, Carmen, seguía siendo una herida abierta que sangraba en silencio. Ella había fingido amarle durante 10 años, mientras secretamente vaciaba sus cuentas bancarias y vendía información confidencial de sus proyectos a la competencia. El día que descubrió la verdad, Eduardo no solo perdió a su esposa, sino también la capacidad de creer en la bondad humana. Desde entonces, cada sonrisa le parecía una máscara, cada gesto amable una estrategia calculada. La mansión de Eduardo era un reflejo de su alma, hermosa pero fría, imponente pero vacía. 20 habitaciones que resonaban con el silencio de la soledad, jardines perfectamente cuidados por manos que él pagaba pero en las que no confiaba. Durante años, había pasado por una docena de empleadas domésticas. Todas terminaban despedidas por alguna sospecha, algún detalle que no encajaba en su mundo de desconfianza perpetua. Esa mañana de octubre, mientras el sol se filtraba a través de los ventanales del estudio, Eduardo revisaba los currículos que su asistente le había enviado. Necesitaba una nueva empleada doméstica urgentemente. La anterior había durado apenas 3 semanas antes de que él la sorprendiera hablando por teléfono sobre los horarios de la casa, algo que interpretó como una potencial amenaza de seguridad. El timbre de la puerta lo interrumpió de sus pensamientos. A través del intercomunicador, anunció la llegada de una candidata para la entrevista. Eduardo se dirigió hacia la sala principal, esperando encontrarse con otra persona que intentaría impresionarlo con mentiras bien elaboradas. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con algo completamente inesperado. Frente a él estaba una mujer joven, de aproximadamente 25 años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo sencilla y ojos color miel que irradiaban una tranquilidad inquebrantable. Lo que más llamó su atención fue su estado. Estaba visiblemente embarazada, probablemente en el 6º mes de gestación. «Buenos días, señor Santillán», dijo ella con una voz suave pero firme. «Soy Esperanza Morales. Vengo por la vacante de empleada doméstica». Eduardo la observó con detenimiento. Su ropa era sencilla pero impecable. Un vestido azul marino que acentuaba su embarazo con dignidad, zapatos cómodos pero pulcros, y ninguna joya excepto un pequeño crucifijo dorado que colgaba de su cuello. No había maquillaje excesivo, no había perfume caro, no había nada que sugiriera una intención de seducir o manipular. «Pase», dijo él, haciéndose a un lado. Esperanza entró con pasos seguros pero respetuosos, mirando brevemente alrededor sin demostrar la típica codicia que Eduardo había aprendido a detectar en los ojos de las personas cuando veían su riqueza. Sus ojos registraban la información de manera práctica, como si estuviera evaluando el trabajo que tendría que realizar. Se sentaron en la sala de visitas, donde Eduardo había conducido decenas de entrevistas similares. Él se acomodó en su sillón de cuero favorito, adoptando automáticamente su postura intimidante. Brazos cruzados, mirada penetrante, silencio calculado para crear tensión. «Dígame sobre su experiencia», comenzó Eduardo, su voz fría como el mármol que decoraba la habitación. Esperanza se acomodó en el borde del sofá, manteniendo la espalda recta a pesar de su embarazo. «He trabajado en servicio doméstico durante los últimos 7 años», respondió con calma. «Tengo referencias de 3 familias anteriores. Sé cocinar comida nacional e internacional. Manejo todos los electrodomésticos modernos y tengo experiencia en el cuidado de casas grandes». «¿Por qué dejó su último trabajo?», preguntó Eduardo, buscando alguna inconsistencia en su historia. «La familia se mudó al extranjero», respondió sin vacilar. «El señor Herrera recibió una oferta de trabajo en Europa y decidieron emigrar. Tengo una carta de recomendación de la señora Herrera, si gusta verla». Eduardo tomó la carta que ella le extendió. El papel tenía membrete elegante y la caligrafía era claramente femenina.
Mientras leía, notó que las referencias eran excepcionales: puntualidad, honestidad, discreción y una ética de trabajo impecable. Demasiado bueno para ser verdad, pensó. ¿Quién es el padre de su bebé?, preguntó Eduardo abruptamente, observando su reacción. La pregunta podría haber sido considerada inapropiada, incluso ilegal en una entrevista laboral, pero Eduardo no se regía por las normas convencionales. Necesitaba saber con quién estaba tratando. Esperanza no se inmutó ante la pregunta personal. Mi esposo falleció hace 8 meses en un accidente automovilístico, respondió con una tranquilidad que conmovió a Eduardo a pesar de sí mismo. Estoy sola, señor Santillán. Necesito este trabajo no solo para mantenerme, sino para preparar el futuro de mi hijo. La honestidad brutal de su respuesta desarmó parcialmente las defensas de Eduardo. No había dramatismo en sus palabras. No había súplica emocional diseñada para generar lástima. Solo hechos presentados con una dignidad que él no había esperado. ¿Por qué quiere trabajar específicamente aquí?, continuó Eduardo, decidido a encontrar alguna grieta en su aparente perfección. Porque necesito estabilidad, respondió Esperanza. He investigado sobre usted, señor Santillán. Sé que es un hombre exigente pero justo. Sé que valora el trabajo bien hecho y que paga salarios competitivos. No busco un empleo temporal. Busco un lugar donde pueda trabajar con tranquilidad hasta que mi hijo tenga edad escolar. Eduardo se sorprendió por la franqueza de su respuesta. La mayoría de las candidatas anteriores habían intentado adularlo con respuestas elaboradas sobre su reputación o su éxito empresarial. Esperanza, en cambio, había sido directa sobre sus necesidades y expectativas. ¿Qué sabe sobre mi vida personal?, preguntó Eduardo, una pregunta trampa que había perfeccionado para detectar a los cazafortunas. Sé que es un hombre reservado, respondió Esperanza. Sé que valora su privacidad y que ha tenido malas experiencias con empleados anteriores. También sé que mi trabajo sería mantener su hogar en perfecto estado mientras respeto completamente su espacio personal. La respuesta fue perfecta. Ni demasiado informada, ni demasiado ignorante. Eduardo se reclinó en su sillón, estudiando a esta mujer que parecía demasiado buena para ser real. ¿Cuándo podría comenzar?, preguntó, aunque una parte de él ya había tomado la decisión. Cuando usted lo necesite, respondió Esperanza. Puedo trabajar de lunes a viernes, 8 horas diarias. Los fines de semana solo en casos de emergencia. Y obviamente necesitaré licencia de maternidad cuando nazca el bebé. Eduardo asintió. La claridad de sus términos le agradaba. No había ambigüedades, no había intentos de negociar beneficios extras desde el primer día. Una última pregunta, dijo Eduardo, preparando su golpe final. ¿Qué haría si encontrara algo de valor olvidado en la casa? ¿Dinero, joyas, documentos importantes? Esperanza lo miró directamente a los ojos. Lo reportaría inmediatamente a usted, señor Santillán. Su confianza es más valiosa que cualquier objeto material. Eduardo sintió un escalofrío ante la sinceridad en su voz. Durante años, había escuchado respuestas similares de otras candidatas, pero en los labios de Esperanza sonaba diferente. Sonaba real. Muy bien, dijo Eduardo poniéndose de pie. Comenzará el lunes. El horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Su salario será de 2.500 pesos mensuales, más prestaciones de ley. ¿Está de acuerdo? Los ojos de Esperanza se iluminaron brevemente, pero rápidamente controló su emoción. Sí, señor Santillán. Muchas gracias por la oportunidad. Mientras la acompañaba a la puerta, Eduardo observó cómo ella caminaba, con dignidad, sin prisa por impresionar, sin miradas codiciosas hacia los objetos valiosos que decoraban el pasillo. Cuando se despidió, su apretón de manos fue firme pero breve, profesional. Después de cerrar la puerta, Eduardo se quedó pensativo. Algo en Esperanza Morales lo inquietaba, pero no podía identificar qué era exactamente. ¿Era demasiado perfecta? ¿Demasiado honesta? ¿O simplemente él había perdido tanto la fe en la humanidad que la bondad genuina le resultaba sospechosa? Esa noche, mientras cenaba solo en su enorme comedor, Eduardo no podía sacarse de la mente la imagen de Esperanza. Su tranquilidad, su honestidad directa, la forma en que había hablado de su difunto esposo sin buscar compasión. Era como si hubiera encontrado a alguien que entendía el dolor sin intentar utilizarlo como herramienta de manipulación.
pero la experiencia le había enseñado a ser cauteloso. Carmen también había parecido perfecta al principio. También había sido convincente, honesta en apariencia, digna de confianza. Y mira cómo había terminado esa historia. Eduardo se levantó de la mesa y caminó hacia su estudio. Desde allí, podía ver el jardín iluminado por la luna, el mismo jardín donde Carmen solía pasear mientras planeaba su traición. No podía permitirse otra Carmen. No podía permitirse volver a confiar ciegamente. Tomó su teléfono y marcó un número conocido. Al segundo timbre una voz familiar respondió. «¿Raúl?», dijo Eduardo. «Soy yo. Necesito que investigues a alguien. Se llama Esperanza Morales». Mientras hablaba con su socio y amigo de toda la vida, Eduardo miró hacia el lugar donde el lunes comenzaría a trabajar su nueva empleada. Quería creer en ella, pero la desconfianza era más fuerte que la esperanza. Sin embargo, algo en su interior le susurraba que esta vez podría ser diferente. Algo en los ojos color miel de Esperanza Morales había tocado una parte de su corazón que creía muerta para siempre. El lunes sería el comienzo de una prueba que ninguno de los dos imaginaba. Una prueba que revelaría no solo el verdadero carácter de Esperanza, sino también las heridas profundas que Eduardo llevaba grabadas en el alma. El lunes amaneció con una lluvia fina que empañaba los ventanales de la mansión Santillán. Eduardo había pasado una noche inquieta, despertándose cada hora con la misma pregunta rondando su mente. ¿Había cometido un error al contratar a Esperanza Morales? A las 7 de la mañana ya estaba en su estudio, fingiendo revisar documentos mientras esperaba la llegada de su nueva empleada. A las 8 en punto, el timbre sonó con la precisión de un reloj suizo. Eduardo observó desde la ventana cómo Esperanza se sacudía discretamente la lluvia del abrigo antes de tocar el timbre. Llevaba el mismo vestido azul marino de la entrevista, pero ahora lucía un delantal blanco perfectamente planchado por encima. Su cabello estaba recogido en un moño profesional y en sus manos llevaba una pequeña maleta que probablemente contenía sus pertenencias personales para el trabajo. «Buenos días, señor Santillán», saludó Esperanza cuando Eduardo abrió la puerta. Su sonrisa era cordial pero reservada, exactamente el tono apropiado para el primer día de trabajo. «Buenos días, Esperanza», respondió Eduardo, notando cómo el nombre le resultaba extraño en sus labios. Hacía años que no llamaba a sus empleadas por su nombre de pila. Siempre mantenía la distancia con un formal señora o señorita. Le mostró la casa habitación por habitación, explicándole las rutinas de limpieza, los horarios de comida y las áreas que consideraba privadas. Esperanza escuchaba con atención, ocasionalmente haciendo preguntas pertinentes sobre productos de limpieza específicos o frecuencia de mantenimiento. No hizo comentarios sobre el lujo que la rodeaba. No preguntó sobre el valor de las antigüedades, ni mostró curiosidad morbosa sobre su vida personal. «Mi habitación está en el segundo piso, al final del pasillo», explicó Eduardo cuando llegaron a la escalera principal. «Por favor, toque siempre antes de entrar y solo acceda cuando yo no esté en casa, a menos que sea una emergencia». «Por supuesto, señor Santillán», respondió Esperanza. «¿Hay algún horario específico en el que prefiere que limpie esa área?» «Por las mañanas cuando salgo a la oficina», dijo Eduardo, admirando secretamente su profesionalismo. «Generalmente salgo a las 9 y regreso alrededor de las 6. Mientras le mostraba la cocina, Eduardo observó cómo Esperanza evaluaba el espacio con ojos expertos. Abrió algunos gabinetes para familiarizarse con la ubicación de los utensilios, verificó el funcionamiento de los electrodomésticos y preguntó sobre sus preferencias alimentarias. «¿Hay algún platillo específico que le guste que prepare, señor Santillán?», preguntó mientras inspeccionaba los ingredientes disponibles en la despensa. «Comida sencilla», respondió Eduardo. «No soy exigente con la comida, pero aprecio que esté bien preparada y a tiempo». Esperanza asintió y comenzó a trabajar inmediatamente. Eduardo se retiró a su estudio, desde donde podía observar discretamente sus movimientos a través de las cámaras de seguridad que tenía instaladas en toda la casa. Era una medida que había implementado después del escándalo con Carmen, y que había resultado útil para evaluar a empleadas anteriores. Lo que vio lo sorprendió gratamente. Esperanza trabajaba con una eficiencia silenciosa que hablaba de años de experiencia. No perdía tiempo en movimientos innecesarios, pero tampoco parecía apresurada.
Limpiaba cada superficie con cuidado meticuloso. Acomodaba los objetos exactamente como los había encontrado y se movía por la casa con un respeto casi reverencial. Lo que más impactó a Eduardo fue cómo ella interactuaba con su embarazo. Se detenía ocasionalmente para estirarse o cambiar de posición, pero nunca usaba su condición como excusa para trabajar menos. Cuando necesitaba limpiar áreas altas, buscaba herramientas apropiadas en lugar de arriesgarse subiendo a escaleras. Era inteligente, cuidadosa y profesional. A la hora del almuerzo, Esperanza le preparó un sándwich de jamón y queso con una sopa de verduras. La presentación era sencilla pero apetitosa, y cuando Eduardo probó la comida, se sorprendió por el sabor. Tenía ese toque casero que había perdido desde que su madre murió, años atrás. ¿Dónde aprendió a cocinar así?, preguntó Eduardo cuando Esperanza llegó a recoger los platos. Mi madre me enseñó, respondió ella con una sonrisa nostálgica. Decía que la comida hecha con cariño siempre sabe mejor. Esa respuesta removió algo en el pecho de Eduardo. Su propia madre solía decir algo similar. Por un momento, la cocina no se sintió tan vacía, tan impersonal. Los días pasaron con una rutina que Eduardo encontró sorprendentemente reconfortante. Esperanza llegaba puntualmente cada mañana, trabajaba en silencio pero con dedicación, y se marchaba a las 5 en punto después de dejar todo impecable. No hacía preguntas personales, no intentaba entablar conversaciones innecesarias, pero tampoco era fría o distante. Había encontrado el equilibrio perfecto entre profesionalismo y calidez humana. Sin embargo, la desconfianza de Eduardo seguía latente. Demasiadas veces había visto cómo las personas mostraban su mejor cara al principio, solo para revelar su verdadera naturaleza después. Carmen había sido encantadora durante meses antes de mostrar sus verdaderas intenciones. Fue durante la segunda semana cuando Raúl, su socio y mejor amigo, llegó a visitarlo. Raúl Mendoza era un hombre de la misma edad que Eduardo, pero con una personalidad completamente opuesta. Donde Eduardo era cauteloso y reservado, Raúl era impulsivo y desconfiado de manera más agresiva. Había sido él quien finalmente había descubierto la traición de Carmen, y desde entonces se había convertido en el guardián no oficial de la vida personal de Eduardo. ¿Esta es la nueva empleada de la que me hablaste?, preguntó Raúl mientras observaba a Esperanza limpiar la sala de estar. Ella los había saludado cortésmente cuando él llegó, pero había continuado con su trabajo sin entrometerse en su conversación. Sí, respondió Eduardo. ¿Qué averiguaste sobre ella? Raúl sacó una carpeta de su maletín. Esperanza Morales, 25 años, nacida en el estado. Su historia coincide con lo que te dijo. Efectivamente trabajó para la familia Herrera durante 3 años, y antes de eso para otras 2 familias. Todas las referencias son genuinas. Eduardo sintió un alivio inesperado. ¿Y sobre su esposo? Miguel Morales, electricista, murió en un accidente automovilístico hace 8 meses, tal como ella dijo. No había seguros de vida importantes, así que realmente necesita el trabajo, continuó Raúl, pero su tono sugería que había más información. Pero, preguntó Eduardo, conociendo a su amigo lo suficiente para detectar la reserva en su voz. Pero me parece sospechoso que alguien tan perfecto aparezca justo cuando más lo necesitas, dijo Raúl. Eduardo, hermano, ya sabes lo que pienso. Después de lo que Carmen te hizo, no puedes permitirte ser ingenuo. Eduardo miró hacia donde Esperanza trabajaba. En ese momento, ella estaba organizando cuidadosamente los libros de la biblioteca, limpiando cada uno antes de devolverlo a su lugar exacto. Había algo en sus movimientos que transmitía respeto, casi reverencia por las pertenencias ajenas. Creo que deberías ponerla a prueba, continuó Raúl. Una prueba real, no solo observar cómo limpia. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó Eduardo, aunque una parte de él ya temía la respuesta. Raúl se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Déjale una tentación al alcance. Dinero, joyas, algo valioso. Ve cómo reacciona cuando cree que nadie la está viendo. La sugerencia hizo que Eduardo se sintiera incómodo. Era cierto que había tenido malas experiencias, pero algo en Esperanza le decía que era diferente. Sin embargo, la voz de la experiencia, amplificada por la insistencia de Raúl, comenzó a ganar terreno en su mente. No sé, Raúl, parece innecesario. Eduardo, escúchame, interrumpió Raúl con urgencia.
Carmen también parecía un ángel al principio. También era perfecta, cariñosa, confiable. Y mira cómo terminaste. No puedes permitirte otra traición, especialmente ahora que tu empresa está en un momento tan crucial. Eduardo sabía que Raúl tenía razón en cierto sentido. Su empresa constructora estaba negociando varios contratos importantes, y cualquier escándalo personal podría afectar su reputación profesional. Pero algo en su interior se resistía a la idea de poner trampas a Esperanza. Además, continuó Raúl, si ella es tan honesta como aparenta, la prueba solo confirmará lo que ya crees. No tiene nada que perder, y tú tendrás la tranquilidad de saber que puedes confiar en ella completamente. Esa lógica era difícil de refutar. Eduardo se quedó en silencio, observando a Esperanza mientras ella se movía por la casa, con esa gracia serena que lo había cautivado desde el primer día. «Piénsalo», dijo Raúl, poniéndose de pie. «No tienes que hacer nada drástico. Solo déjale una oportunidad de demostrar quién es realmente». Después de que Raúl se marchó, Eduardo se quedó solo con sus pensamientos y con la presencia silenciosa de Esperanza trabajando en la planta alta. Podía oír sus pasos suaves en el piso superior, el sonido ocasional de muebles siendo movidos para limpiar detrás de ellos. Esa noche, después de que Esperanza se fuera, Eduardo subió a su habitación. Todo estaba impecable. La cama hecha con esquinas perfectas, los objetos en el tocador alineados con precisión militar, el baño brillando como si fuera nuevo. Incluso había notado que ella había cambiado las flores del jarrón en la mesita de noche, reemplazando las marchitas por algunas frescas del jardín. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo en sus manos un pequeño maletín negro que guardaba en su caja fuerte. Dentro había 50,000 pesos en efectivo, dinero que mantenía para emergencias. Era una suma considerable, suficiente para tentar a cualquier persona en apuros económicos. Eduardo abrió el maletín y miró los billetes perfectamente ordenados. Una parte de él quería cerrarlo y devolverlo a la caja fuerte, confiar en el instinto que le decía que Esperanza era diferente. Pero otra parte, la parte que había sido herida y traicionada, susurraba que era mejor estar seguro. Finalmente, tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. Colocó el maletín en la mesa de su habitación, lo abrió de manera que el dinero fuera claramente visible y activó discretamente la cámara de seguridad que tenía oculta en el dormitorio. Al día siguiente, cuando se despidió de Esperanza antes de salir a la oficina, Eduardo sintió un nudo en el estómago. Durante toda la mañana, no pudo concentrarse en el trabajo. Su mente estaba en casa, imaginando a Esperanza subiendo a su habitación, encontrando el dinero, enfrentándose a la tentación. A las 12 del mediodía, no pudo resistir más. Le dijo a su secretaria que tenía una cita externa y condujo rápidamente de regreso a casa. Cuando llegó, todo parecía normal. Esperanza estaba en la cocina, preparando el almuerzo. Lo saludó con su sonrisa habitual, sin ningún cambio en su comportamiento. «¿Cómo ha estado su mañana, señor Santillán?», preguntó mientras servía la comida. «Bien, gracias», respondió Eduardo, escudriñando su rostro en busca de algún signo de nerviosismo o culpa. Pero Esperanza parecía tan serena como siempre. Después del almuerzo, Eduardo subió discretamente a su habitación. El maletín seguía exactamente donde lo había dejado, abierto, con el dinero visible. Pero había algo diferente. Junto al maletín había una pequeña nota escrita con la caligrafía cuidadosa de Esperanza. Eduardo tomó la nota con manos temblorosas y leyó: «Señor Santillán, mientras limpiaba su habitación encontré este maletín abierto con dinero. No sé si lo dejó así intencionalmente o si se abrió por accidente. Por seguridad, lo he inventariado y cuenta con 50,000 pesos exactos en billetes de diferentes denominaciones. No he tocado nada más que esta nota para informarle. Si necesita que lo guarde en algún lugar más seguro, por favor déjeme saber. Esperanza Morales». Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. No solo Esperanza no había tocado el dinero, sino que había tenido la iniciativa de inventariarlo y reportarlo formalmente. La nota era profesional, respetuosa y mostraba una integridad que él no había esperado encontrar. Se sentó pesadamente en la cama, sosteniendo la nota entre sus dedos. La vergüenza comenzó a crecer en su pecho como una mancha de aceite. Había puesto una trampa a una mujer embarazada.
una mujer que claramente necesitaba el dinero más que él, y ella había pasado la prueba de una manera que lo humillaba profundamente. Esa tarde, cuando Esperanza llegó para despedirse antes de irse, Eduardo la esperaba en la sala con el maletín cerrado y la nota en sus manos. «Esperanza», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Necesitamos hablar». Esperanza se detuvo en el umbral de la sala, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. Eduardo estaba sentado en su sillón habitual, pero algo en su postura le indicó que esta no sería una conversación rutinaria sobre el trabajo. El maletín negro descansaba sobre la mesa de centro entre ellos, cerrado ahora, pero su presencia llenaba el espacio como un elefante en la habitación. «Por favor, siéntese», dijo Eduardo, señalando el sofá frente a él. Su voz tenía un tono que Esperanza no había escuchado antes, más suave, casi vulnerable. Esperanza se acomodó cuidadosamente en el borde del sofá, sus manos descansando sobre su vientre abultado. Estaba en su 7º mes de embarazo ahora, y el bebé se movía ocasionalmente, como si pudiera sentir la tensión de su madre. Eduardo sostuvo la nota que ella había escrito, mirándola como si contuviera secretos del universo. El silencio se extendió entre ellos, pesado y lleno de significado. «Esta nota», comenzó Eduardo finalmente, «me ha hecho reflexionar mucho sobre quién soy y qué he hecho». Esperanza lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Había aprendido que a veces el silencio era la respuesta más sabia. «Necesito ser honesto con usted», continuó Eduardo, levantando finalmente la mirada hacia ella. «Ese dinero no se quedó ahí por accidente. Lo dejé a propósito. Era una prueba». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo. Esperanza no se sobresaltó, no gritó indignada, no se levantó ofendida. Simplemente lo miró con esos ojos color miel que parecían entender más de lo que debería una mujer de 25 años. «Ya veo», dijo ella suavemente. «¿Y pasé la prueba?». La pregunta, hecha sin amargura ni sarcasmo, desarmó completamente a Eduardo. Había esperado ira, decepción, incluso lágrimas, pero la tranquila aceptación de Esperanza lo dejó sin palabras. «Sí», admitió Eduardo, sintiendo el peso de la vergüenza en sus hombros. «La pasó de una manera que me avergüenza profundamente de haberla puesto». Esperanza asintió lentamente, como si estuviera procesando esta información. «¿Puedo preguntarle por qué sintió la necesidad de probarme?». Eduardo se reclinó en su sillón, de repente sintiéndose muy cansado. Era una pregunta justa que merecía una respuesta honesta. «Porque he sido traicionado antes», dijo, su voz apenas un susurro. «Porque aprendí por las malas que la gente puede fingir ser algo que no es durante mucho tiempo, hasta que encuentran la oportunidad perfecta para mostrar su verdadera naturaleza». Esperanza escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en él con una atención que no juzgaba, sino que simplemente recibía. «Mi exesposa», continuó Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo por la facilidad con que las palabras salían ahora. «Se llamaba Carmen. Estuvimos casados 10 años. Creí conocerla, creí que me amaba. Pero durante todo ese tiempo, ella estaba robándome. No solo dinero, sino información de mis negocios, secretos que vendía a mis competidores. Cuando la descubrí, no solo perdí mi matrimonio, perdí la capacidad de confiar en alguien». El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de alguien que entiende el dolor sin necesidad de llenarlo con palabras vacías. «Lo siento mucho», dijo Esperanza finalmente. «Debe haber sido devastador descubrir que la persona en la que más confiaba lo estaba traicionando». «Lo fue», admitió Eduardo. «Y desde entonces he vivido asumiendo que todos tienen segundas intenciones, que nadie hace nada sin esperar algo a cambio». Esperanza se movió ligeramente en el sofá, acomodándose mejor. El bebé se estaba moviendo, y ella puso una mano sobre su vientre en un gesto protector que Eduardo había llegado a reconocer. «Señor Santillán», dijo ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «entiendo por qué sintió la necesidad de probarme. No lo culpo por ello. Cuando nos han lastimado profundamente, es natural que levantemos defensas». Eduardo la miró sorprendido. ¿Dónde estaba la indignación que él merecía? ¿Dónde estaba el enojo justificado? «Pero quiero que sepa algo», continuó Esperanza. «No todos somos iguales.
No todas las personas que entran en su vida están aquí para aprovecharse de usted. ¿Cómo puedo estar seguro de eso?, preguntó Eduardo, la vulnerabilidad clara en su voz. Esperanza sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. No puede estarlo. Esa es la naturaleza de la confianza, señor Santillán. Es un salto de fe. Es elegir creer en alguien a pesar del riesgo. Eduardo se quedó mirándola, impresionado por la sabiduría en sus palabras. Aquí estaba una mujer joven, embarazada, trabajando como empleada doméstica por necesidad, y sin embargo poseía una comprensión de la vida que él, con toda su educación y experiencia, había perdido en algún momento. «¿Por qué no está furiosa conmigo?», preguntó Eduardo abruptamente. Cualquier persona normal habría salido de aquí gritando, y con razón. Esperanza se tomó un momento para responder, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Porque he aprendido que la ira es un lujo que no puedo permitirme», dijo finalmente. «Mi esposo murió hace 8 meses, señor Santillán. Estoy sola, embarazada. Necesito este trabajo para sobrevivir. Podría enojarme por su falta de confianza, pero ¿qué ganaría con eso? ¿Me devolvería eso a mi esposo? ¿Haría que mi situación fuera menos precaria?». Eduardo sintió como si le hubieran dado una bofetada. La realidad de la situación de Esperanza, puesta en perspectiva de manera tan clara, lo hizo sentir aún más avergonzado de sus acciones. «Además», continuó Esperanza, «entiendo el dolor. Yo también he sido traicionada por personas en las que confiaba». «¿A qué se refiere?», preguntó Eduardo, genuinamente curioso. Esperanza miró hacia la ventana, donde la lluvia había comenzado a caer nuevamente. «Cuando mi esposo murió, descubrí que algunos de nuestros amigos no eran realmente amigos. Había personas que creía que me apoyarían, pero que desaparecieron cuando más las necesitaba. Familiares que prometieron ayuda pero que nunca llegó. Aprendí que a veces la gente dice lo que cree que quieres escuchar, no lo que realmente siente». Eduardo asintió, reconociendo la familiaridad del dolor en sus palabras. «Pero también aprendí algo más importante», continuó Esperanza. «Aprendí que no todas las personas son iguales, que por cada persona que me decepcionó, había otra que me tendió la mano sin esperar nada a cambio. Como la señora de la tienda de la esquina, que me fió comida cuando no tenía dinero, o mi vecina, que me acompañó al hospital cuando tuve complicaciones con el embarazo». Eduardo escuchaba fascinado. Esta mujer había enfrentado traiciones y decepciones, pero en lugar de volverse cínica como él, había elegido mantener la fe en la bondad humana. «¿Cómo lo hace?», preguntó Eduardo. «¿Cómo sigue confiando después de haber sido lastimada?». Esperanza sonrió, esta vez con más calidez. «Porque la alternativa es peor. Vivir sin confiar en nadie es vivir sin realmente vivir. Es existir en una burbuja que te protege del dolor, pero también te aísla de la alegría, del amor, de la conexión humana real». Eduardo se quedó en silencio, procesando estas palabras. Durante años, había vivido exactamente en esa burbuja que Esperanza describía. Se había protegido del dolor, pero también se había privado de cualquier posibilidad de felicidad real. «Hay algo más que quiero decirle», dijo Esperanza, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Sobre el dinero». Eduardo tensó involuntariamente. ¿Venía ahora la verdadera revelación? La solicitud disfrazada. Cuando vi ese dinero por un momento sí pensé en tomarlo, admitió Esperanza, y Eduardo sintió que su corazón se detenía. «Estoy embarazada, sola, necesito tantas cosas para el bebé. 50,000 pesos resolverían muchos de mis problemas inmediatos». Eduardo esperó, conteniendo la respiración. «Pero entonces recordé algo que mi madre me enseñó», continuó Esperanza. «Me dijo que la integridad es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú se lo permitas. Que puedes perder todo lo demás, dinero, casa, trabajo, incluso a las personas que amas, pero si mantienes tu integridad, siempre tendrás algo con lo que reconstruir tu vida». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Eduardo. Esta mujer, que tenía todas las razones del mundo para tomar ese dinero, había elegido su integridad por encima de su necesidad. «Además», añadió Esperanza con una pequeña sonrisa, «si hubiera tomado el dinero, habría perdido algo mucho más valioso que 50,000 pesos. «¿Qué es eso?», preguntó Eduardo, aunque sospechaba la respuesta. «Su confianza», dijo Esperanza simplemente. «Su respeto».
La oportunidad de trabajar para un hombre que, a pesar de sus cicatrices, es fundamentalmente bueno. Eduardo sintió que las defensas que había construido durante años se desmoronaban como un castillo de naipes. Esta mujer no solo había pasado su prueba, lo había hecho de una manera que lo obligaba a examinar quién era él realmente. «No soy un hombre fundamentalmente bueno», dijo Eduardo, su voz quebrada por la emoción. «Un hombre bueno no habría puesto esa trampa. Un hombre bueno habría confiado desde el principio. Un hombre que ha sido profundamente herido a veces hace cosas de las que se arrepiente», corrigió Esperanza suavemente. «Eso no lo hace malo, señor Santillán. Lo hace humano». Eduardo se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Esperanza. No quería que viera las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. «He vivido en una prisión durante años», admitió. «Una prisión de mi propia creación, construida con desconfianza y amargura. Y hoy, una mujer embarazada que tiene todos los motivos para odiarme, me está ofreciendo las llaves para salir». Escuchó el sonido suave de Esperanza levantándose del sofá, su movimiento cuidadoso debido al embarazo. Sus pasos se acercaron hasta que pudo sentir su presencia detrás de él. «Señor Santillán», dijo ella suavemente, «no tiene que vivir en esa prisión para siempre. El perdón, empezando por perdonarse a sí mismo, puede liberarlo». Eduardo se volvió para mirarla, y en sus ojos vio algo que había olvidado que existía. Compasión genuina, sin agenda oculta, sin expectativas. «¿Cómo puedo perdonarme cuando he sido tan cruel con usted?», preguntó. «Siendo mejor de lo que fue ayer», respondió Esperanza. «Eligiendo confiar la próxima vez antes de probar, recordando que no todas las personas son Carmen». Eduardo asintió, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Por primera vez en años, se sintió esperanzado. «¿Podrá perdonarme?», preguntó, vulnerable como un niño. Esperanza sonrió, esa sonrisa que había llegado a significar más para él de lo que estaba dispuesto a admitir. «Ya lo he hecho, señor Santillán. Desde el momento en que decidió ser honesto conmigo sobre la prueba». Eduardo sintió que algo se sanaba en su interior, algo que había estado roto durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía estar completo. Esa conversación marcó un antes y un después en la relación entre Eduardo y Esperanza, pero ninguno de los dos sabía que pronto enfrentarían un desafío que pondría a prueba esta nueva confianza de maneras que no podían imaginar. Los días que siguieron a la reveladora conversación entre Eduardo y Esperanza trajeron consigo una transformación sutil pero profunda en la dinámica de la casa Santillán. Eduardo se encontró esperando con anticipación la llegada matutina de su empleada, no solo por la impecable limpieza que traía consigo, sino por la sensación de vida que llenaba los pasillos vacíos cuando ella estaba presente. Esperanza, por su parte, había notado el cambio en su jefe. Ya no la observaba con esa mirada escrutadora que la había seguido durante las primeras semanas. Ahora, cuando cruzaban miradas accidentalmente, Eduardo le sonreía con una calidez genuina que transformaba completamente su rostro severo. Una mañana de jueves, mientras Esperanza organizaba la biblioteca, Eduardo se acercó llevando una taza de café humeante. «Esperanza», dijo, su voz más suave de lo habitual, «he estado pensando en algo». Ella se volvió, secándose las manos en el delantal. Su embarazo estaba ahora en el 8º mes, y Eduardo había notado cómo le costaba más trabajo realizar ciertas tareas, aunque ella nunca se quejaba. «Sí, señor Santillán, quiero que sepa que cuando nazca el bebé, tendrá su trabajo garantizado aquí durante todo el tiempo que lo necesite. Y por supuesto, tendrá licencia de maternidad pagada». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas de gratitud. «Señor Santillán, no sé cómo agradecerle». «No me agradezca», interrumpió Eduardo. «Es lo mínimo que puedo hacer después de... bueno, después de todo». Esperanza sonrió, esa sonrisa que había llegado a ser el punto más brillante de los días de Eduardo. «Es usted un buen hombre, señor Santillán. Más bueno de lo que se da crédito». Eduardo sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en años. Estaba a punto de responder cuando el timbre de la puerta sonó con una insistencia agresiva que cortó el momento como un cuchillo. A través del intercomunicador, Eduardo reconoció inmediatamente la voz de Raúl, pero había algo diferente en su tono. Sonaba agitado, casi frenético. «Eduardo, abre»,
Tengo algo muy importante que mostrarte. Algo sobre ella. Eduardo miró a Esperanza, que había palidecido ligeramente. Aunque no había escuchado las palabras exactas, el tono de urgencia era inconfundible. ¿Quiere que me retire?, preguntó Esperanza discretamente. No, dijo Eduardo con más firmeza de la que había pretendido. Usted no ha hecho nada malo. No tiene que esconderse. Cuando Eduardo abrió la puerta, Raúl entró como una tormenta, con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que mezclaba triunfo y preocupación. Eduardo, hermano, me vas a agradecer por el resto de tu vida, declaró Raúl sin siquiera saludar. Sabía que algo no cuadraba con esa mujer. Sabía que era demasiado buena para ser verdad. Eduardo sintió un frío recorrer su espina dorsal. Raúl, cálmate. ¿De qué hablas? De tu perfecta empleadita, escupió Raúl, arrojando la carpeta sobre la mesa del recibidor. Resultó que su investigación superficial no fue suficiente. Tuve que contratar a un investigador privado más especializado, y lo que encontramos... Raúl abrió la carpeta dramáticamente, revelando fotografías, documentos y reportes. Eduardo pudo ver inmediatamente que eran más detallados que la investigación anterior. ¿Sabías que estuvo casada antes de Miguel Morales?, preguntó Raúl con una sonrisa venenosa. ¿Sabías que su primer esposo está en prisión por fraude y lavado de dinero? Eduardo sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Miró hacia donde Esperanza había estado trabajando, pero ella había desaparecido silenciosamente, probablemente para darles privacidad. Eso no puede ser cierto, murmuró Eduardo, aunque su voz carecía de convicción. «Aquí están los documentos», exclamó Raúl, empujando los papeles hacia Eduardo. Se llamaba Esperanza Vega antes de casarse con Miguel Morales. Su primer matrimonio fue con Rodrigo Vega, un estafador profesional que actualmente cumple una sentencia de 15 años por defraudar a varios empresarios millonarios. Eduardo tomó los documentos con manos temblorosas. Ahí estaba todo. Acta de matrimonio entre Esperanza y Rodrigo Vega, fechada 7 años atrás. Fotografías de la pareja en lo que parecía ser una boda civil. Reportes policiales que mencionaban a Esperanza como esposa del acusado en varias investigaciones. «Pero mira esto», continuó Raúl, claramente disfrutando del shock en el rostro de su amigo. El modus operandi de Rodrigo era específico. Él y su esposa se infiltraban en círculos sociales altos. Él como empresario joven, ella como mujer necesitada que despertaba compasión. Ganaban la confianza de sus víctimas y luego los estafaban hasta dejarlos en la ruina. Eduardo sintió náuseas. Todo parecía encajar de manera horrible. La perfección de Esperanza, su historia trágica, su aparición en el momento exacto cuando él era más vulnerable. «No», susurró Eduardo. Ella pasó la prueba del dinero. Ni siquiera lo tocó. «Por favor, Eduardo», se burló Raúl. «¿50,000 pesos? Para alguien que ha estado involucrada en estafas millonarias, eso es calderilla». Obviamente sabía que era una prueba. Estas personas son profesionales. Eduardo se dejó caer en una silla, los documentos esparcidos sobre sus rodillas. Todo su mundo, que había comenzado a reconstruirse en las últimas semanas, se desmoronaba nuevamente. «Hay más», dijo Raúl, claramente implacable en su deseo de destruir cualquier fe que Eduardo pudiera tener en Esperanza. El investigador habló con algunos ex-socios de Rodrigo que están dispuestos a testificar que Esperanza participaba activamente en las estafas, que era quien seducía emocionalmente a las víctimas, mientras su esposo manejaba la parte financiera. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó Eduardo con voz hueca. «Arriba, limpiando tu habitación», respondió Raúl. «Probablemente buscando información financiera, códigos de tu caja fuerte, cualquier cosa que pueda usar después». Eduardo se levantó lentamente, sintiéndose como si caminara en un sueño. Todo lo que había creído sobre Esperanza, toda la confianza que había construido, todas las emociones que había comenzado a sentir, ¿había sido todo una mentira? Subió las escaleras con pasos pesados, cada escalón una prueba de su propia ingenuidad. Cuando llegó a su habitación, encontró a Esperanza cambiando las sábanas de la cama con sus movimientos cuidadosos habituales. «Esperanza», dijo Eduardo, su voz fría como el hielo. Ella se volvió con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente al ver su expresión. «Señor Santillán, ¿está todo bien? ¿Rodrigo Vega le suena familiar?».
preguntó Eduardo directamente. El cambio en el rostro de Esperanza fue inmediato y devastador. El color desapareció de sus mejillas, sus ojos se llenaron de pánico y sus manos comenzaron a temblar. Yo puedo explicarlo, murmuró. ¿Así que es verdad?, preguntó Eduardo, sintiendo como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Todo este tiempo ha sido una mentira. Esperanza se llevó las manos al vientre en un gesto protector, como si quisiera proteger a su bebé nonato de la tormenta que se avecinaba. No es lo que piensa, dijo, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Sí, estuve casada con Rodrigo. Sí, él está en prisión. Pero yo no sabía lo que él hacía. Cuando me enteré, lo dejé inmediatamente. ¿Y esperaba que le creyera?, preguntó Eduardo, su voz subiendo de volumen. Después de todo lo que me dijo sobre la honestidad y la integridad. «Estoy siendo honesta», gritó Esperanza, y por primera vez desde que la conocía, Eduardo vio desesperación real en sus ojos. Le dije que había sido traicionada por personas en las que confiaba. «Rodrigo fue una de esas personas. Me mintió, me usó, y cuando descubrí la verdad, testifiqué en su contra». Eduardo se quedó inmóvil. ¿Había dicho ella que había testificado contra su exesposo? ¿Testificó en su contra?, preguntó, confundido. Sí, sollozó Esperanza. Cuando la policía vino a interrogarme, les dije todo lo que sabía. Cooperé completamente con la investigación. Fue mi testimonio lo que ayudó a condenarlo. Eduardo sintió que su cabeza daba vueltas. Esto no estaba en los reportes de Raúl. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó, su voz ahora más confundida que furiosa. ¿Cuándo?, preguntó Esperanza entre lágrimas. ¿En la entrevista de trabajo? Debería haber dicho, «Hola, soy Esperanza, estuve casada con un criminal pero testifiqué en su contra». ¿Quién me habría dado trabajo con esa historia? Eduardo se dio cuenta de que tenía razón. Ningún empleador habría contratado a alguien con esa historia, sin importar las circunstancias. «Señor Santillán», continuó Esperanza, su voz desesperada, «le juro por la vida de mi bebé que no sabía lo que Rodrigo hacía. Creía que era un empresario legítimo. Cuando descubrí la verdad, mi mundo se desmoronó. Lo dejé inmediatamente y cooperé con las autoridades». Eduardo la miró, tratando de distinguir entre la verdad y la mentira en sus palabras. El problema era que conocía a Esperanza lo suficiente para saber que cuando mentía, había señales sutiles, y ahora no las veía. «¿Cómo sé que no está mintiendo ahora?», preguntó, aunque su voz había perdido parte de su dureza. «Porque», dijo Esperanza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, «puede verificar todo lo que le he dicho. El fiscal que manejó el caso se llama Dr. Martínez. Los registros del juicio son públicos. Mi testimonio está ahí, documentado». Eduardo se quedó en silencio, procesando esta información. Abajo, podía oír a Raúl paseando impaciente, probablemente esperando que él bajara para echar a Esperanza inmediatamente. «Esperanza», dijo Eduardo finalmente, «necesito tiempo para procesar esto. Necesito verificar lo que me está diciendo». Esperanza asintió, limpiándose las lágrimas. «Lo entiendo perfectamente, señor Santillán. Sé que esto debe ser un shock terrible para usted». «¿El bebé?», preguntó Eduardo súbitamente. «¿Es de Miguel o de...?» «De Miguel», respondió Esperanza inmediatamente. «Rodrigo y yo nunca tuvimos hijos. Este bebé es hijo de Miguel, concebido en amor, no en engaño». Eduardo asintió, sintiendo un pequeño alivio en medio del caos emocional. «Por favor», suplicó Esperanza, «déjeme quedarme hasta que pueda verificar mi historia. Si descubre que le he mentido, me iré sin hacer escándalo. Pero si descubre que le estoy diciendo la verdad...» «¿Qué?», preguntó Eduardo. «Entonces espero que pueda perdonarme por no haberle contado toda la verdad desde el principio», dijo Esperanza. «Pero nunca le he mentido sobre quién soy ahora». Eduardo la miró largo rato. En sus ojos vio el mismo dolor que había reconocido desde el primer día, pero ahora entendía su origen. No era solo el dolor de perder un esposo. Era el dolor de haber sido engañada, traicionada, de haber perdido la inocencia de la manera más brutal posible. «Muy bien», dijo Eduardo finalmente. «Investigaré su historia. Pero hasta que tenga respuestas, las cosas entre nosotros van a ser diferentes». Esperanza asintió,
aceptando la sentencia temporal. Entiendo, señor Santillán. Solo le pido que recuerde que las personas pueden cambiar, que pueden aprender de sus errores, y que a veces las víctimas son castigadas junto con los victimarios. Eduardo bajó las escaleras con la mente en torbellino. Raúl lo esperaba en la sala, claramente ansioso por conocer el resultado del confrontamiento. ¿Y bien?, preguntó Raúl. ¿Ya la echaste? No, respondió Eduardo, sorprendiendo a su amigo. Voy a investigar más a fondo su historia antes de tomar una decisión. ¿Estás loco?, exclamó Raúl. La evidencia es abrumadora. Es una estafadora profesional. La evidencia muestra que estuvo casada con un estafador, corrigió Eduardo. Eso no la convierte automáticamente en cómplice. Raúl lo miró como si hubiera perdido la razón. Eduardo, hermano, esa mujer te ha lavado el cerebro. ¿No ves lo que está haciendo? Está jugando con tus emociones, manipulándote exactamente como hizo con sus víctimas anteriores. Eduardo se volvió hacia su amigo, y por primera vez en años, vio algo en Raúl que no le gustó. Una crueldad que se regocijaba en la destrucción de la esperanza. Raúl, dijo Eduardo firmemente, voy a investigar esto por mi cuenta. Y hasta que tenga todas las respuestas, Esperanza se queda. La decisión estaba tomada. Eduardo no sabía si estaba cometiendo el mayor error de su vida o si finalmente estaba aprendiendo a distinguir entre la desconfianza justificada y la paranoia destructiva. Lo que sí sabía era que esta vez, él mismo buscaría la verdad. Los días que siguieron al descubrimiento del pasado de Esperanza fueron los más tensos que la mansión Santillán había vivido en años. Eduardo se había sumergido en una investigación obsesiva, contactando abogados, revisando expedientes judiciales y hablando con cualquier persona que pudiera arrojar luz sobre la verdadera historia de su empleada. Mientras tanto, Esperanza continuaba trabajando, pero la atmósfera había cambiado drásticamente. Eduardo evitaba el contacto visual directo. Sus conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario, y ella podía sentir el peso de su desconfianza como una carga física que se sumaba al peso de su embarazo avanzado. Raúl, por su parte, había intensificado su campaña contra Esperanza. Visitaba la casa casi diariamente, trayendo nueva evidencia y presionando constantemente a Eduardo para que despidiera a la mujer que consideraba una amenaza mortal para su amigo. Una tarde lluviosa de viernes, Eduardo recibió la llamada que había estado esperando. Era el doctor Martínez, el fiscal que había manejado el caso contra Rodrigo Vega. «Señor Santillán», dijo la voz al otro lado de la línea, «he revisado el expediente que me solicitó. Es un caso que recuerdo muy bien porque la señora Morales, entonces señora Vega, fue una testigo clave en la condena». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Puede explicarme exactamente cuál fue su participación?» «Por supuesto», respondió el fiscal. La señora Vega fue inicialmente investigada como posible cómplice de su esposo. Sin embargo, durante los interrogatorios quedó claro que ella había sido víctima de la misma manipulación que Rodrigo usaba con sus otras víctimas. Eduardo escuchaba con atención absoluta, grabando mentalmente cada palabra. Rodrigo Vega era extremadamente hábil en compartimentar su vida, continuó el doctor Martínez. Su esposa creía genuinamente que él era un empresario exitoso. Él había creado una elaborada fachada incluyendo oficinas falsas, empleados que eran cómplices y documentación fraudulenta que parecía completamente legítima. ¿Cómo descubrió ella la verdad?, preguntó Eduardo. Fue ella quien vino a nosotros, reveló el fiscal, y Eduardo sintió un vuelco en el estómago. Una de las víctimas de Rodrigo era una anciana que había perdido los ahorros de toda su vida. Cuando la señora Vega se enteró de esto por casualidad, confrontó a su esposo. Él trató de convencerla de que todo era un malentendido, pero ella no le creyó. Eduardo cerró los ojos, imaginando el horror que Esperanza debió haber sentido al descubrir que el hombre que amaba era un monstruo. «¿Qué hizo entonces?», preguntó. «Vino directamente a la fiscalía», respondió el doctor Martínez. «Trajo toda la evidencia que pudo recopilar de su casa, documentos, computadoras, teléfonos. Su cooperación fue instrumental para construir el caso contra Rodrigo. Sin su testimonio, probablemente habríamos tenido dificultades para condenarlo». Eduardo sintió una mezcla de alivio y vergüenza recorriendo su cuerpo. «¿Había alguna evidencia de que ella participara en los crímenes?». «Ninguna»,
respondió categóricamente el fiscal. De hecho, revisamos meticulosamente sus finanzas personales, sus comunicaciones, todo. La señora Vega era tan víctima como cualquier otra persona que Rodrigo estafó. La diferencia es que ella tuvo el valor de hacer lo correcto cuando descubrió la verdad. Después de colgar, Eduardo se quedó sentado en su estudio, procesando la información. Esperanza no solo había sido inocente de los crímenes de su exesposo, sino que había sido la responsable de su condena. Había sacrificado su matrimonio, su estabilidad, probablemente su seguridad, para hacer justicia. En ese momento, escuchó el sonido de algo cayendo en la planta alta, seguido de un gemido de dolor. Eduardo subió las escaleras de 2 en 2, siguiendo el sonido hasta el baño principal, donde encontró a Esperanza sentada en el suelo, sosteniendo su vientre con una expresión de dolor. «¿Qué pasó?», preguntó Eduardo, corriendo hacia ella. «Me resbalé», dijo Esperanza, su voz tensa por el dolor. Creo que algo está mal con el bebé». Eduardo no dudó ni por un segundo. La ayudó a levantarse con cuidado y la llevó inmediatamente al hospital, olvidando completamente todas las dudas y sospechas que habían dominado sus pensamientos durante los últimos días. En la sala de emergencias, mientras los médicos examinaban a Esperanza, Eduardo se encontró en la sala de espera, rezando por primera vez en años. Rezaba por la salud del bebé, por la seguridad de Esperanza y por el perdón por haber dudado de una mujer que había demostrado ser más fuerte y valiente de lo que él había imaginado. 2 horas después, el médico salió con noticias tranquilizadoras. «La señora y el bebé están bien», anunció. «Fue una caída sin consecuencias graves, pero queremos mantenerla en observación durante la noche como precaución». Eduardo sintió que las piernas le temblaban de alivio. Cuando finalmente pudo ver a Esperanza, ella estaba conectada a varios monitores, pero tenía mejor color y parecía más tranquila. «¿Cómo se siente?», preguntó Eduardo, acercándose a la cama. «Mejor», respondió Esperanza. «El bebé está bien. Eso es lo único que importa». Eduardo se sentó en la silla junto a la cama, luchando con las palabras que necesitaba decir. «Esperanza», comenzó finalmente. «Hablé con el doctor Martínez hoy». Los ojos de Esperanza se llenaron inmediatamente de lágrimas, pero no apartó la mirada. «Me contó toda la historia», continuó Eduardo. «Me contó cómo usted fue quien llevó la evidencia que condenó a Rodrigo. Me contó cómo sacrificó todo para hacer lo correcto». «Señor Santillán», comenzó Esperanza, pero Eduardo la interrumpió. «No», dijo él, levantando una mano. «Déjeme hablar. He sido un completo idiota. He permitido que mi pasado me ciegue ante la evidencia de quién es usted realmente. He dudado de una mujer que ha demostrado tener más coraje e integridad que yo». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Esperanza ahora. «Usted me dijo una vez que la confianza es un salto de fe», continuó Eduardo, «que es elegir creer en alguien a pesar del riesgo. Hoy aprendí que usted ya había dado ese salto hace años, cuando decidió arriesgar todo para hacer justicia». «Tenía tanto miedo de contarle la verdad», susurró Esperanza. «Sabía que si lo hacía, pensaría lo peor de mí». «Y yo confirmé sus peores temores», admitió Eduardo. «Pero quiero que sepa algo. No importa lo que Raúl diga, no importa qué evidencia traiga. Yo creo en usted, creo en la mujer que conozco, no en el pasado que otros quieren usar para definirla». Esperanza cerró los ojos, como si estuviera absorbiendo estas palabras como un bálsamo para su alma herida. «Hay algo más que quiero decirle», dijo Eduardo, tomando una decisión que había estado evitando durante semanas. «Estos últimos meses, trabajando con usted, conociéndola, ha cambiado algo en mí. Ha despertado sentimientos que creía muertos para siempre». Esperanza abrió los ojos, mirándolo con una mezcla de sorpresa y algo que parecía esperanza. «No estoy diciendo esto para aprovecharme de la situación», continuó Eduardo rápidamente. «Solo quiero que sepa que usted no es solo mi empleada. Se ha convertido en algo mucho más importante para mí». «Señor Santillán», susurró Esperanza. «Eduardo», corrigió él. «Mi nombre es Eduardo». Una sonrisa pequeña pero genuina se formó en los labios de Esperanza. «Eduardo», repitió, como si estuviera probando cómo sonaba su nombre en sus labios. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió bruscamente.
Raúl entró como una tormenta, claramente agitado. «Eduardo, vine tan pronto como me enteré del accidente», dijo, pero se detuvo abruptamente cuando vio la intimidad de la escena. «¿Qué está pasando aquí?» Eduardo se puso de pie, colocándose protectoramente entre Raúl y la cama de Esperanza. «Lo que está pasando», dijo Eduardo con voz firme, «es que finalmente he descubierto la verdad completa sobre Esperanza. Y no es la versión que tú querías que creyera». La expresión de Raúl se endureció. «Eduardo, hermano, esa mujer te ha lavado completamente el cerebro. ¿No ves lo que está haciendo? Está fingiendo este accidente para ganar tu simpatía». «¡Suficiente!», rugió Eduardo, su voz llenando la habitación. «No voy a permitir que insultes a una mujer que ha demostrado tener más integridad en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo». Raúl retrocedió, claramente sorprendido por la vehemencia de la reacción de Eduardo. «Esperanza fue víctima de Rodrigo Vega, no su cómplice», continuó Eduardo. «Ella fue quien lo entregó a las autoridades. Ella fue quien sacrificó todo para hacer justicia. Y yo he sido un idiota por dudar de ella». «Eduardo, por favor», comenzó Raúl, pero Eduardo lo cortó. «No, Raúl. Por primera vez en años, he encontrado a alguien en quien puedo confiar completamente. Alguien que me ha devuelto la fe en la bondad humana. Y no voy a permitir que tú o cualquier otra persona destruya eso». Raúl miró entre Eduardo y Esperanza, claramente dándose cuenta de que había perdido esta batalla. «Espero que sepas lo que estás haciendo», dijo finalmente con amargura. «Pero cuando todo esto explote en tu cara, no vengas a llorarme». Raúl salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio que se sentía más como paz que como tensión. Eduardo se volvió hacia Esperanza, que había observado toda la escena con los ojos muy abiertos. «Lo siento por eso», dijo Eduardo. «Raúl, él cree que me está protegiendo, pero a veces la protección puede convertirse en prisión». «¿Va a estar bien su amistad?», preguntó Esperanza con preocupación. Eduardo se sentó nuevamente junto a la cama. «Una verdadera amistad sobrevive a los desacuerdos. Y si no sobrevive, entonces tal vez no era tan verdadera como pensaba». Esperanza extendió su mano hacia él, y esta vez Eduardo la tomó sin dudarlo. Sus dedos se entrelazaron, y por primera vez en años, Eduardo sintió que había encontrado donde pertenecía. «Eduardo», dijo Esperanza suavemente, «hay algo que necesito decirle sobre lo que siento por usted». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba, pero antes de que Esperanza pudiera continuar, una enfermera entró para chequear sus signos vitales, interrumpiendo el momento. Mientras la enfermera trabajaba, Eduardo y Esperanza se miraron, ambos sabiendo que habían cruzado un umbral del cual no había vuelta atrás. Su relación había sobrevivido a la prueba del fuego, y lo que había emergido era algo más fuerte, más profundo, más real que cualquier cosa que Eduardo había experimentado antes. La verdad, finalmente, los había liberado a ambos. 3 meses después del incidente en el hospital, la mansión Santillán había experimentado una transformación que iba mucho más allá de la decoración o la arquitectura. Era como si las paredes mismas hubieran absorbido una nueva energía, una calidez que antes había estado ausente. El cambio más notable, sin embargo, estaba en Eduardo, quien había comenzado a sonreír de una manera que sus empleados de la empresa no habían visto en décadas. Esperanza había dado a luz a un hermoso niño al que llamaron Santiago, en honor al santo patrón de los nuevos comienzos. El parto había sido complicado, pero tanto madre como hijo habían salido adelante con una fortaleza que no sorprendió a Eduardo, quien había llegado a conocer íntimamente el coraje de Esperanza. Durante los primeros días después del nacimiento, Eduardo había insistido en que Esperanza y el bebé se quedaran en la habitación de huéspedes principal de la mansión, equipada con todo lo necesario para la recuperación. Oficialmente, era para asegurar que tuvieran la mejor atención médica. Extraoficialmente, Eduardo no podía soportar la idea de que estuvieran lejos de él. «No puedo seguir aprovechándome de su generosidad», había protestado Esperanza una mañana mientras amamantaba a Santiago en el sillón junto a la ventana que daba al jardín. «No se está aprovechando de nada», había respondido Eduardo, quien se había convertido en un visitante constante de la habitación. «Esto es lo que yo quiero. Es lo que necesito.
La relación entre ellos había evolucionado gradualmente durante esos meses de intimidad forzada por las circunstancias. Eduardo había aprendido a cambiar pañales, había pasado noches en vela ayudando con las tomas nocturnas y había descubierto que el llanto de un bebé podía despertar en él instintos protectores que no sabía que poseía. Esperanza, por su parte, había visto a Eduardo despojarse de todas las máscaras que había usado para protegerse del mundo. Lo había visto vulnerable cuando Santiago tuvo fiebre por primera vez. Lo había visto llorar de emoción cuando el bebé le sonrió por primera vez. Y lo había visto transformarse de un hombre amargado en alguien capaz de amar sin reservas. Una tarde de domingo, mientras Santiago dormía en su cuna portátil en el jardín, Eduardo y Esperanza se sentaron juntos en el banco bajo el roble centenario que dominaba el patio trasero. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de todo lo que habían compartido y todo lo que aún no se habían atrevido a decir. «Esperanza», dijo Eduardo finalmente, su voz más suave que una caricia. «Estos últimos meses han sido los más felices de mi vida». Ella se volvió para mirarlo, y en sus ojos, él vio reflejado el mismo sentimiento que lo había estado creciendo en su propio corazón. «Para mí también», admitió ella. «Nunca pensé que después de perder a Miguel podría volver a sentir esto». Eduardo tomó su mano, entrelazando sus dedos como habían hecho tantas veces en las últimas semanas. «¿Qué es esto exactamente?», preguntó, necesitando escuchar las palabras que cambiarían todo. Esperanza sonrió, esa sonrisa que había llegado a significar más para Eduardo que todos los contratos millonarios que había firmado en su vida. «Amor», dijo simplemente. «Esto es amor, Eduardo. Y no el amor desesperado que sentí por Miguel cuando éramos jóvenes, ni el amor ingenuo que sentí por Rodrigo antes de conocer su verdadera naturaleza. Esto es amor maduro, construido sobre conocimiento real, respeto mutuo, y la certeza de que podemos enfrentar cualquier tormenta juntos». Eduardo sintió que su corazón se expandía hasta llenar todo su pecho. Se inclinó hacia ella, y cuando sus labios se encontraron, fue como si todo lo que había estado roto en él finalmente encontrara su lugar. El beso fue suave, lleno de promesas y de una ternura que ninguno de los dos había esperado volver a sentir. Cuando se separaron, Eduardo puso su frente contra la de ella. «Te amo, Esperanza», susurró. «Te amo a ti y amo a Santiago como si fuera mi propio hijo. Quiero que seamos una familia de verdad». «Ya somos una familia», respondió ella, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Desde el momento en que decidiste confiar en mí a pesar de tu miedo. Desde el momento en que te quedaste a mi lado durante el parto. Desde la primera noche que te levantaste a ayudarme con Santiago». Eduardo se puso de pie, y para sorpresa de Esperanza, se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Esperanza Morales», dijo, su voz temblando con la emoción. «¿Me harías el honor de ser mi esposa? ¿De convertir esta familia del corazón en una familia legal? ¿De dejarme amarte y protegerte por el resto de nuestras vidas?» Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Esperanza mientras asentía, incapaz de hablar por la emoción. «Sí», logró decir finalmente. «Sí, Eduardo. Quiero ser tu esposa. Quiero que Santiago tenga un padre que lo ame como tú lo amas. Quiero construir contigo el tipo de amor que sobrevive a cualquier prueba». Eduardo se puso de pie y la besó nuevamente, esta vez con toda la pasión y promesa de un futuro compartido. En ese momento, Santiago se despertó y comenzó a llorar suavemente, como si hubiera sentido la importancia del momento. Esperanza se levantó para atender al bebé y Eduardo la siguió. Mientras ella cargaba a Santiago, Eduardo los rodeó a ambos con sus brazos, creando un círculo de amor y protección. «Somos una familia», murmuró Eduardo, besando la cabeza de Santiago y luego la mejilla de Esperanza. «Finalmente, somos una familia». Los meses que siguieron al compromiso fueron un torbellino de preparativos, pero también de una felicidad tan profunda que a veces Eduardo tenía miedo de que fuera demasiado buena para ser real. Esperanza había insistido en una boda sencilla, íntima, con solo unos pocos amigos cercanos y el personal de la empresa que Eduardo consideraba familia. Raúl no fue invitado. Su amistad con Eduardo había terminado definitivamente después de varios intentos más de sabotear la relación con Esperanza.
Eduardo había llegado a entender que algunas personas prefieren mantenerte en tu dolor porque es lo único que conocen, y que elegir la felicidad a veces significa dejar atrás a quienes no pueden celebrar tu sanación. La ceremonia se realizó en el jardín de la mansión, bajo el mismo roble donde Eduardo había propuesto matrimonio. Esperanza lucía un vestido sencillo pero elegante en color marfil, con Santiago en sus brazos, hermoso en un pequeño traje que Eduardo había mandado a hacer especialmente para él. Cuando llegó el momento de los votos, Eduardo había preparado palabras que salían directamente de su corazón transformado. Esperanza, comenzó, su voz clara y fuerte. Cuando llegaste a mi puerta hace más de un año, pensé que necesitaba una empleada. No sabía que necesitaba un alma gemela. Pensé que necesitaba a alguien que limpiara mi casa, pero en realidad necesitaba a alguien que limpiara la oscuridad de mi corazón. La pequeña audiencia escuchaba en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Me enseñaste que la confianza no es algo que se gana con pruebas o se pierde con sospechas. La confianza es un regalo que damos libremente a quienes vemos su verdadera esencia. Me enseñaste que el amor no es algo que debemos temer perder, sino algo que debemos celebrar tener. Eduardo hizo una pausa, mirando a Santiago, que dormía pacíficamente en los brazos de su madre. Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles. Prometo ser no solo tu esposo, sino el padre que Santiago merece. Prometo nunca más dudar de tu corazón, porque he aprendido que es el corazón más puro y valiente que he conocido. Cuando llegó el turno de Esperanza, ella habló con la misma honestidad que había caracterizado todo su tiempo juntos. Eduardo, dijo, cuando toqué tu puerta por primera vez, estaba desesperada y asustada. Había perdido todo lo que conocía y no sabía cómo iba a sobrevivir. Pensé que venía a pedirte trabajo, pero en realidad venía a encontrar mi hogar. Su voz se quebró ligeramente con la emoción. Me enseñaste que las heridas del pasado no tienen que definir nuestro futuro. Me enseñaste que es posible volver a confiar después de haber sido traicionada. Me enseñaste que el amor verdadero no solo sana nuestras propias heridas, sino que nos da la fuerza para ayudar a sanar las heridas de otros. Esperanza miró a Santiago, luego de vuelta a Eduardo. Prometo amarte con la misma integridad con la que he vivido cada día desde que te conocí. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras que nos esperan. Y prometo ayudarte a construir el tipo de familia que ambos siempre soñamos, pero nunca pensamos que podríamos tener. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue el sello de una transformación que había comenzado con desconfianza y había florecido en el amor más profundo que cualquiera de los dos había experimentado. La recepción fue pequeña, pero llena de alegría. El personal de la empresa que había conocido al Eduardo de antes no podía creer la transformación que habían presenciado. El hombre que una vez había sido frío y distante, ahora irradiaba calidez y contentamiento. Mientras bailaban su primera canción como esposos, con Santiago durmiendo en los brazos de la señora García, la nueva ama de llaves que Esperanza había ayudado a entrenar, Eduardo le susurró al oído a su nueva esposa: ¿Sabes cuál fue el momento exacto en que me enamoré de ti? Dime, susurró ella de vuelta. Cuando encontraste ese dinero en mi habitación y en lugar de tomarlo, escribiste esa nota. En ese momento, supe que había encontrado a alguien que era exactamente lo que aparentaba ser: extraordinaria. Esperanza sonrió, recordando ese día que había cambiado el curso de sus vidas. ¿Y sabes cuándo me enamoré yo de ti?, preguntó ella. ¿Cuándo? Cuando viniste corriendo al hospital cuando me caí. En ese momento, vi al hombre real detrás de todas las defensas. Vi a alguien capaz de amor incondicional, y supe que quería ser amada por ese hombre el resto de mi vida. Mientras giraban lentamente bajo las luces del jardín, rodeados de personas que los amaban y con su hijo durmiendo pacíficamente cerca, Eduardo reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta este momento. Había comenzado con una prueba diseñada para exponer el engaño, pero había resultado en el descubrimiento de la verdad más hermosa: que el amor real, construido sobre la base de la honestidad mutua y la confianza ganada día a día, era posible incluso para corazones que habían sido profundamente heridos. 2 años después, Eduardo estaba sentado en su estudio, no revisando contratos o balances financieros,
sino observando a través de la ventana cómo Esperanza jugaba en el jardín con Santiago, ahora un niño de 3 años lleno de energía y risa. Ella estaba embarazada nuevamente, esta vez de una niña que habían decidido llamar Esperanza, como su madre. La mansión que una vez había sido un mausoleo de soledad, ahora resonaba constantemente con risa, conversación y el tipo de amor que se construye conscientemente cada día. Eduardo tomó su teléfono y marcó un número que no había llamado en meses. «¿Raúl?», dijo cuando su ex amigo respondió. «Soy Eduardo. Quería que supieras que Esperanza y yo estamos esperando nuestro segundo hijo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Eduardo», dijo Raúl finalmente, «he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Creo que tal vez me equivoqué contigo, con ella. No necesitas disculparte», respondió Eduardo. «Solo necesitas entender que a veces las personas realmente son lo que aparentan ser. A veces la bondad es genuina. A veces el amor es real». Después de colgar, Eduardo salió al jardín donde su familia lo esperaba. Santiago corrió hacia él gritando «¡Papá!», y Eduardo lo levantó en sus brazos, sintiendo el peso perfecto de la responsabilidad y el privilegio de ser llamado por ese nombre. Esperanza se acercó y se puso de puntillas para besarlo, su vientre abultado presionando suavemente entre ellos. «¿Todo bien?», preguntó ella. «Todo perfecto», respondió Eduardo, rodeando a su familia con sus brazos. «Absolutamente perfecto». Mientras el sol se ponía sobre el jardín donde una vez había puesto a prueba el corazón de la mujer que ahora era su esposa, Eduardo entendió que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias o propiedades. Se medía en momentos como este, en la risa de un niño que lo llamaba papá, en el cariño de una mujer que había elegido amarlo a pesar de sus cicatrices, y en la promesa de mañanas llenos de una felicidad que él había pensado que era imposible. La prueba que había comenzado con 50.000 pesos y una cámara oculta había terminado demostrando que algunas cosas en la vida, el amor verdadero, la integridad genuina, la familia construida en la confianza, no tenían precio. Y Eduardo Santillán, que una vez había sido el hombre más rico y solitario de la ciudad, ahora se sabía el hombre más afortunado del mundo.